Muy buenas tardes desde la ciudad de Chihuahua, en el corazón de su centro histórico, en las oficinas del Centro INA, en Paseo Bolívar 608. Esta tarde en vivo transmitimos para usted el sexto y último programa de la serie Septentrión, Patrimonio Cultural Chihuahuense. Les damos a nombre del Instituto Nacional de Antropología e Historia la más cordial bienvenida, deseando que estos próximos 59 minutos nos acompañe. Vamos a estar hablando de un tema por demás importante, el camino real de tierra adentro, el papel que jugó la ciudad de Parral, hoy la ciudad de Parral, en aquel entonces el mineral de San José, San Joseph del Parral. Y bueno, para ello nos van a acompañar cuatro estudiosos de este camino. Estaremos hablando de fotografía, de historia, de patrimonio edificado y de bienes culturales, sin obviar la tradición popular en sus barrios, que a más de 300 años persisten con un orgullo, un sentimiento y una continuidad cultural envidiable. Sí, vamos a hablar de Parral, esta ciudad que este año cumplió un centenario de ser testigo de la muerte del general Francisco Villa, pero desde muchos años anteriores dejó un legado, un patrimonio realmente generoso, particular, de gran trascendencia, que para los términos del Camino Real de Tierra Adentro significa uno de sus nutrientes y elementos intermedios más importantes en el viaje que se hacía desde la Ciudad de México hasta San Juan de los Caballeros, al norte de Santa Fe, Nuevo México actual. Así que, pues vamos a comenzar. Para ello nos acompaña en primer lugar desde Ciudad Juárez, en la frontera norte de México, Alonso Domínguez, quien es antropólogo de formación y una larga historia de trabajo, de estudios de posgrado en historia de Chihuahua. Particularmente él ha estado contribuyendo, colaborando en este tema del Camino Real desde la reconstrucción historiográfica de los elementos constitutivos asociados a esta ruta histórica. Alonso, buenas tardes, bienvenido a este programa Septentrión. Jorge, buenas tardes, gracias por la invitación aquí para compartir con toda la gente interesada en estos temas tan importantes. Parral, sin duda, es un elemento intermedio fundamental para entender el Camino Real de Tierra Adentro. En la época virreinal o colonial, jugó también una tarea trascendente,
pero antes de enfocarnos en este punto, me gustaría mucho que nos platicaras, que le platicaras a la audiencia de INA-TV, cómo era que se cuidaba el Camino Real de Tierra Adentro, sobre todo quienes hacían uso del mismo. Claro que sí, Jorge. Mira, el descubrimiento de las minas de Zacatecas, con esa gran riqueza que producían, pues determinó la apertura de un camino de la Ciudad de México a Zacatecas, al Real de Minas de Zacatecas, donde transitaba la plata, minerales preciosos, mercancías y demás, pero con un costo alto, ¿verdad? Que fue la guerra chichimeca, estos aguerridos indígenas que no cedían por nada ante los embates de los españoles. Entonces, el Camino Real de Tierra Adentro, México, Zacatecas, tuvo que resguardarse con presidios, se formaron una serie de presidios de México a Zacatecas. Se fueron fundando pueblos, haciendas, rancherías, etcétera, que también intervenían en ese cuidado, en esa protección del Camino Real de Tierra Adentro. Posteriormente, cuando se funda ya la Nueva Vizcaya, que surge Durango, estamos hablando de que Zacatecas se funda más o menos en 1546-49, Durango, Guadiana, 1562. Se abre un nuevo camino más al norte de Zacatecas a Durango. Aquí lo interesante del proceso histórico es que de Zacatecas a Durango no existió ningún presidio durante toda la época colonial. Entonces, en estos lugares la defensa del camino la sostenían las compañías de vecinos armados, financiadas por particulares. Entonces, participaban en su defensa presidios en unos tramos, en otros tenían que participar los particulares, en particular los hacendados, los pueblos y en general los vecinos armados. ¿Quién eran quienes ponían en riesgo esta nueva ruta? Pues obviamente que fue autorizada por la corona española y que marcaba una búsqueda de metales preciosos, obviamente oro y plata, y que comenzó a dar un rumbo distinto a la suerte de Europa, con todas las Américas volcadas hacia esos nuevos yacimientos minerales, Alonso? Claro, sí, mira, generalmente los hacendados tenían dentro de su fuerza laboral, pues encomiendas, indios de encomienda, por ejemplo, a la familia del Hierro en la hacienda de la Concepción, ya cerca de Parral, ellos tenían encomiendas de indios obolmes y tapacolmes, que eran los que generalmente acompañaban en las batallas a los hacendados, junto con la gente del servicio, como pues los esclavos que también había para esta época. Aquí también lo importante es que se funda o se bifurca el Camino Real que va de Durango a Cuencamé, una vía nueva por la riqueza de los minerales de Cuencamé. Y después, cuando ya surge Parral, en 1631, se crea una vía directa de Durango, de Zacatecas, Cuencamé, a Parral. Entonces, en este tramo del Camino Real, tampoco había presidios hasta que en 1645 surge el presidio de Cerro Gordo, que es ahí donde interviene Parral para su fundación. En esa tarea, ¿qué tipo de fuerzas militares estaban presentes también trabajando en esa protección de la ruta del Camino Real, Alonso? Pues mira, las fuerzas militares, digamos, las profesionales, las entrenadas, las veteranas que se llamaban en aquella época, eran los soldados presidiales, ¿sí? El presidio era una especie de fuerte que se establecía, algunos de ellos, sobre el Camino Real de Tierra Adentro. Entonces, estos presidios estaban estos soldados entrenados, que tampoco eran una gran cantidad de soldados. Cada presidio tenía un máximo de 50 soldados, pero que eran vital para el cuidado del Camino Real de Tierra Adentro. También tenemos ahí que había entre ellos, había pues las milicias que apoyaban a los soldados profesionales o entrenados o asalariados para la protección del Camino Real de Tierra Adentro. Entonces eran los particulares y también eran los soldados profesionales los que cuidaban el Camino Real de Tierra Adentro. En este mundo
tan distante como lo era el septentrión, como lo denominaron los españoles, lo más alejado al norte. Era complejo, Alonso, asegurar el tránsito por esta ruta. Era muy complejo y muy costoso, ¿sí? Como te decía, en el tramo, por ejemplo, Zacatecas a Durango, la corona no invertía, la corona descargaba todo lo que es el cuidado en los particulares, que había de ellos pues, muy poderosos y ricos, como los mismo Ibarra, fundadores de la Nueva Vizcaya, como Rodrigo de Río y Loza, que con las prebendas concesiones y privilegios que habían obtenido por ser los conquistadores, los descubridores, los fundadores, pues recibían tierras, descubrían minas, entonces le retribuía de una forma muy importante, de una forma muy grande y pues obtenían mucha riqueza. Tanto era su riqueza que ellos armaban a la gente, a los indios, a los mestizos, a los mulatos, a los negros que tenían en sus haciendas, y ella era una tarea en muchos tramos del Camino Real de Tierra Adentro, una tarea particular de ese cuidado, porque ellos tenían ese pacto de vasallaje en lo que se contenía también esta situación de proteger y defender al rey, y defender al rey también cuidar el Camino Real de Tierra Adentro, protegerlo. Lo que menos se podía permitir en estos procesos históricos, en estas situaciones, es que el Camino Real de Tierra Adentro quedara cortado. Eso significaría una grave crisis del imperio, y mantener esa comunicación era en extremo vital para todos los habitantes del septentrión. Y en estas tareas, entonces, ya Parral como un gran centro minero, sus yacimientos de plata cobraron una gran importancia, y desde luego se conoció en toda Europa su potencial. En específico, ¿qué papel jugó Parral en el cuidado, en la protección de los caminantes de la ruta real? Mira, el antecedente ahí de Parral, fundado en 1631, es la gran rebelión de los tepehuanes en 1616. Entonces, eso impactó mucho a la sociedad de la Nueva Vizcaya y exigieron al gobernador, que a la vez pidió al rey la fundación de un presidio. Entonces, el único presidio sobre el Camino Real de Tierra Adentro, al norte de Zacatecas, fue el de Cerro Gordo, que se fundó por donde eso localiza a Indé, al norte de Indé. Pero para su fundación intervino de una manera muy importante la gente de Parral, los mineros, los hacendados, los comerciantes, que previamente a la fundación de este presidio Cerro Gordo en 1645 poblaron la zona de Cerro Gordo con 700 indios. Un encomendero del Valle de San Bartolomé, minero de Parral, capitán, hacendado, con sus recursos, compró esos terrenos y los pobló de indios. Entonces, ahí tenemos antecedente de la fundación de este presidio de Cerro Gordo con Baltasar de Ontiveros, y además para sostener a los soldados en primera instancia aportaban donativos la gente de Parral y la gente del Valle de San Bartolomé, ¿sí? Después de este presidio de Cerro Gordo, desde Cerro Gordo hasta Parral no existió ni un solo presidio. Entonces ahí sí el cuidado, la protección, la defensa del Camino Real estuvo en manos de los particulares, los hacendados. Entre ellos estaba la familia del Hierro, propietarios de la Hacienda de la Concepción, un lugar previo a Parral, donde era lugar de descanso, de abastecimiento y de protección del Camino Real de Tierra Adentro. Específicamente esta hacienda, Alonso, ¿qué papel jugó y cuál fue su importancia en aquel tiempo? Pues mira, esta hacienda es muy importante por ubicarse en el paso obligado del Camino Real de Tierra Adentro, antes de llegar a Valle de San Bartolomé y antes de llegar a Parral. O sea, en lo que hoy es el actual estado de Chihuahua, la Hacienda La Concepción se ubica al sur de lo que hoy es Valle de Allende, que antes fue Valle de San Bartolomé. Entonces, llegaba el Camino Real de Tierra Adentro ahí, y los viandantes, los caminantes, los herreros, los comerciantes, le llegaban a abastecerse, a descansar y a recibir protección, alimentos. La familia del Hierro, propietaria de esta hacienda, acogía a estos viajantes y los protegía, los alimentaba,
y los ayudaba a que llegaran bien hasta Parral. Entonces, fue una hacienda muy importante que posteriormente tuvo acontecimientos muy relevantes históricos para México y para el estado de Chihuahua. Y la familia del Hierro se caracterizó por ser precisamente una familia que protegió el Camino Real de Tierra Adentro, utilizó los recursos que tenía su propia hacienda para la protección. Claro que a ellos les beneficiaba también porque obtenían ganancias con las ventas que se hacían a los viajantes y a los caminantes en la hacienda de la Concepción. Pues muchísimas gracias, Alonso. Nos da gran información, importantes elementos para hacer la valoración del papel en el mundo del desarrollo histórico que tuvo Parral, las haciendas contiguas, la conectividad con la región, sobre todo norte del actual estado de Durango. Debemos reconocer que Chihuahua y lo que hoy es Chihuahua y Durango formaban la gran Nueva Vizcaya. Y bueno, Parral, con esos grandes yacimientos, no solo detonó un proceso económico fundamental a mediados del siglo XVII, sino que se convirtió en un centro de población que atrajo a miles de migrantes. Muchos de ellos dejaron su impronta con elementos materiales e inmateriales que continúan el día de hoy presentes. A continuación, después de invitarlos a que nos acompañen a ver un pequeño corte de imágenes y música, donde estamos despidiendo a Alonso, vienen dos compañeros aquí del Centro INA a hablarnos de esos bienes materiales, tanto en edificaciones específicamente del cementerio y otros en los trabajos de intervención en bienes históricos que se han hecho recientemente en Parral y que son ejemplo y legado que enriquece nuestro patrimonio cultural chihuahuense. Gracias, Jorge. Continuamos con su programa Septentrión, Patrimonio Cultural Chihuahuense. Hoy 31 de agosto de 2023 estamos en vivo desde las oficinas del Centro INA Chihuahua, aquí en el corazón de la ciudad capital de este estado norteño. Antes de continuar con la participación de César de la Riva y de Karen Zaragoza, permítanme leer. Nos escribe desde Quito, Ecuador, Samuel Sánchez. Buenas noches, saludos cordiales. Saludos, Samuel. Nos da muchísimo gusto que nos acompañes desde aquellas tierras sudamericanas tan hermosas como es tu país. Jesús Mendocino, buenas tardes. Quiero seguir aprendiendo de la historia de Chihuahua. Saludos. Y la riqueza cultural de México, por supuesto. Y este programa tiene justamente ese propósito. Y bueno, para quienes nos están iniciando, están recién integrándose a esta transmisión, estamos hablando del Camino Real de Tierra Adentro, específicamente del patrimonio que la ciudad de Parral tiene como herencia de toda esa
importancia, relevancia que tuvo este centro minero durante la época virreinal y posterior, y que hoy persiste, pervive para bien de todos nosotros. Karen Zaragoza, ella es arquitecta, una joven profesionista con mucha calidad en términos de percepción de la arquitectura, del patrimonio chihuahuense. Y bueno, durante 2022 desarrollamos como grupo multidisciplinario estas investigaciones en historia, en fotografía, en bienes muebles e inmuebles y en estudio de tradiciones de los barrios. Y el día de hoy les estamos compartiendo los resultados de ese trabajo tan importante. Y bueno, Karen se dio a la tarea de estar en uno de los espacios más importantes del patrimonio edificado en Parral, el Cementerio de Dolores. Buenas tardes, Karen. Hola, buenas tardes. Pues, ¿por qué el Cementerio de Dolores quedó integrado a la declaratoria de zona de monumentos históricos de Parral, a pesar de que no está contiguo al centro histórico, como suele suceder en otros casos? Bueno, comenzando con que las zonas de monumentos históricos se declaran porque hay tal cantidad de inmuebles relevantes que es mucho mejor declarar un perímetro o tener un perímetro de protección en lugar de ser inmuebles aislados y sus colindantes. Entonces, pues estas zonas generalmente se abocan a los centros de población, donde normalmente están los templos, las plazas, las oficinas de gobierno, desde siempre, ¿no? Así los palacios. Y pues aquí en Parral, por ejemplo, también está el río. Sin embargo, hay dos elementos que están un poco retirados por su uso. La mina, pues que está en el cerro propiamente, y el panteón. Este panteón ya queda un poquito más retirado de la zona poblada, ya que como muchos de los primeros panteones de las ciudades se propusieron construir por sanidad. Cuando empezaron las pandemias, la fiebre española, todo este tipo de repercusiones que hubo, el que antes a las personas se enterraban en los templos o en los atrios de los templos. Entonces, cuando habían pandemias, pues el contagio era grandísimo, ¿no? Porque ahí seguían estando los cuerpos, a veces a una profundidad muy, muy ligera. Entonces, en 1851, creo, sí, fue en el sur de México en donde ya se declaró que los panteones debían de estar alejaditos del centro de la población y que fuera el gobierno el que los administrara, no los templos. Entonces este panteón por eso ya está más retirado. Así empezó. Esto de hecho se da en el marco de las leyes de reforma a partir de 1857. Y bueno, Parral como un centro muy importante para aquella época no quedó exento. Pero ¿qué tiene en especial este panteón, Karen, que merece ser tratado como de los elementos más distintivos del patrimonio edificado? Tiene una gran cantidad de monumentos funerarios. Estaba viendo que hasta el año pasado habían contado más de 50,000 personas ahí, de los cuales toda la sección antigua tiene unos trabajos magníficos en labrado de cantera. Incluimos en ellos, lo más famoso son los ángeles. Tenemos una gran cantidad de esculturas con ángeles, inmuebles como la Capilla Torres, que tiene un trabajo de labrado geométrico. Inclusive se cree que los canteros que trabajaron en ella fueron los que también trabajaron en la Casa Stalford, el Teatro Hidalgo, uno de los inmuebles más importantes de la ciudad. E inclusive se puede notar todavía en las decoraciones, tiene mucha influencia clásica. Por ejemplo, tienen labrados de hojas de acanto y rosas, que pues vienen de esta herencia grecorromana, ¿no? Algo muy particular que notamos es que los monumentos funerarios, tal vez de menor escala, como que intentaban replicar este tipo de decoraciones, pero haciéndolas muy regionales. Por ejemplo, había lápidas que en lugar de tener rosas tenían girasoles, o en lugar de tener hojas de acanto contaban con enredaderas o plantas como que un poquito más locales, que son elementos distintivos pues muy particulares. No en todos lados hay ese tipo de reinterpretaciones. Finalmente, esta riqueza que estamos viendo en las imágenes que están allí en Parral, si usted un día
decide venir a Parral, hágalo, no lo dude. El vuelo lo puede tomar a la ciudad de Chihuahua de cualquier punto de México y en cuestión de 2 horas y media está en esta hermosísima ciudad, gente hospitalaria, gente con mucha tradición y un centro histórico realmente hermoso. Y de lo que más se requiere, digo, recientemente fue declarado pueblo mágico, Parral, y desde luego que lo que más invitaríamos es que fuera justamente al Panteón. No solo está la tumba abandonada del general Villa, sino toda esta riqueza. Pero esto muestra, o en su momento, la riqueza que tuvo la ciudad, Karen. Sí, claro. Sí, inclusive se encuentran los predios como que divididos por familias. O sea, en una zona se encuentran los Torres, en otra se encuentra la familia Borja, en otra de don Pedro Alvarado, la familia Alvarado. Entonces sí podemos ir viendo pues la riqueza en labrados, inclusive hazañas grandísimas como la tumba de la familia Borja tiene una columna como de 14 metros de altura, labrada en cantera, con motivos florales y geométricos. Está considerada pues de las más altas que hay ahí. Entonces, todo eso sí habla de la riqueza y pues la hazaña de los La pujanza que hubo, la capacidad de pagar a artistas que hicieron todas estas obras. ¿Alguna otra que merezca ser mencionada en especial, Karen? En especial, hay algunas muy interesantes que son de personas con ascendencia china. Sí. Entonces, podemos encontrar tumbas con inscripciones, o sea, en chino y con formas totalmente, pues, diferentes, ¿no? O sea, muy tradicionales de la zona, pero pues muy diferentes aquí. No omito mencionar que en el 2009, debido a toda esta riqueza escultórica o así, fue denominado como Museo de Arte Funerario. Entonces, en muchas de las secciones más importantes se encuentran cedularios o mapas en donde te van guiando hacia dónde ir en el recorrido de la zona. Y algo muy especial que ha sucedido en los últimos años es que los parralenses, por iniciativa propia, por el compromiso de algunos de sus hijos e hijas predilectas, han organizado un recorrido y lo que hoy se ha constituido ya como una tradición en la ciudad. Es Hablando con los Muertos. Liliana Valdés y Martín Márquez han jugado un papel fundamental junto con cientos de adolescentes, adultos, gente talentosa de Parral que han interpretado, hacen escenografías y dan cuenta, dialogan con los personajes que están ahí sepultados. Así que si usted desea no solo conocer Parral, sino vivir esta experiencia, infórmese. Esto sucede en los primeros días del mes de noviembre cada año. Pues muchas gracias, Karen. Seguimos ahora con César de la Riva. César, bienvenido a tu programa Septentrión también. Gracias, Jorge, gracias. César es artista plástico, premio Chihuahua, cuenta con una licenciatura en artes y desde luego una maestría también en esta vertiente, y desde hace más de 15 años dedicado al inventario, a la gestión y promoción de bienes muebles en el estado de Chihuahua. Y bueno, gracias a él, algunas de las obras de Parral han sido posible intervenirlas para bien de su conservación y protección. Pero primero, César, coméntanos la importancia de Parral con todo este patrimonio histórico mueble. Bueno, el patrimonio histórico mueble es un tipo de patrimonio que está muy ligado a las creencias religiosas de la comunidad, ¿no? De la población. Y cumplían una función social muy importante, ¿no? En aquellos tiempos cuando los españoles trataban de comunicarse o conectarse religiosamente con las civilizaciones indígenas. Entonces, Parral es una ciudad que concentra un centenar, digamos, es uno de los puntos geográficos del estado de Chihuahua que tiene más objetos de este tipo. Es decir, nos referimos a pinturas, a esculturas, a retablos
y a un sinnúmero de objetos que pueden ir desde una pequeña cuchara hasta un candelabro o desde una pequeño relicario hasta un retablo. Parral tiene un inventario alrededor de 500 objetos, 600 objetos, que son un montón de objetos para una ciudad al norte de México. Y pues tenemos los ejemplos que tú quieras, ¿no? Si nos quieres mencionar algunos de estos ejemplos. Bueno, particularmente tengo una inclinación por la pintura, entonces hay algunos ejemplos de pintura que en Parral son ejemplos bien interesantes. Tenemos un retablo de Antonio de Torres en la parroquia de San José, que por cierto es uno de los edificios coloniales más importantes del siglo XVII. Y en el interior podemos encontrar un retablo, bueno, varios retablos, entre ellos uno pintado del pintor virreinal Antonio de Torres, un retablo dedicado a San Isidro Labrador. Y estos retablos tienen la característica de ser retablos que nos dan la ilusión de tener una tercera dimensión. Ahí lo estamos viendo en la pantalla. Estos retablos pues cumplían la misma función que un retablo tridimensional, solo que eran hechos completamente con el uso de la perspectiva y de técnicas artísticas de la época. Estos retablos eran manufacturados en la Ciudad de México a través de talleres de artistas que se organizaban por gremios y que surtían la demanda pues de las compañías religiosas o de particulares o de, en fin, muchas personas que tenían la necesidad de tener estas imágenes tanto para la devoción personal, para la devoción parroquial en parroquias españolas, pero también pues para la evangelización que jugó un papel importantísimo en todo el mecanismo de colonización. Pues las imágenes nos brindaban a través de los sentidos la proyección, ¿no? de la fe religiosa, y bueno, cumplieron una función muy importante. Y este retablo, particularmente la técnica con la que está hecho, la maestría con la que fue ejecutado, pues nos da un ejemplo de pues las intenciones, ¿no? de las personas en ese momento para, no sé, hacerlo con toda la mano. Nos habla de la pujanza, como decíamos. Sí, por supuesto, sí. No sé, imaginemos hoy, es como estos grandes artistas del presente que no tienen absolutamente nada que ver con la religión, en muchos casos, pero que continúan siendo como un símbolo, ¿no? Un símbolo de poder, continúan teniendo una conexión, ¿no? Con las élites locales, y al final de cuentas son eso, son un mensaje, ¿no? Un mensaje que tratan de proyectar. Nos pregunta SM Rincón, ¿cómo fue posible que llegaran tantos objetos de esta naturaleza hasta Parral en aquel tiempo? Bueno, pues el Camino Real jugaba un papel fundamental y los caminos hechos por los misioneros, pero actualmente es difícil, por ejemplo, llegar a ciertos lugares de Chihuahua, imaginemos en el siglo XVII, en el siglo XVIII, a pie, en carro de bueyes, ir cargando estos objetos, generalmente tal vez las pinturas enrolladas, los retablos, pues por partes, a través pues no sé, un rompecabezas. Seguramente en los contratos, ¿no? de estos retablos, pues ya se pensaba, ¿no? En el traslado, en el costo del traslado, en el costo de la instalación, quién iba a venir a montarlo, quién iba a venir a arreglarlo, también si se descomponía en el camino. Sí. Porque muchas de las pinturas pensamos que muchos de los deterioros pues son por acción humana, la mayoría, pero muchos de sus deterioros pues ya vienen por la propia historia del objeto. Muchos de los daños, pues imaginemos lo que era trasladar estas piezas, ¿no? de tela, de pintura, y que en el camino pues no sabemos por qué vicisitudes tuvieron que haber pasado, que cuando llegaban tal vez llegaban un poco rotas, ya llegaban rasgadas, y había que arreglarlas, ¿no? Para que estuvieran mucha obra de listas. arte. Sí, Parral concentra una gran cantidad de objetos. Es sorprendente cómo
cómo la conservación de estos objetos se debe precisamente a que cumplen una función social actualmente y que esta función pues, no ha sido interrumpida durante los 200, 300 años que tienen estos objetos. Quizás el caso más puntual sea el de la Virgen de la Soledad. Sí es. La Virgen de la Soledad es una escultura muy querida en la comunidad de Parral, sobre todo en el gremio minero. Tiene una leyenda que data de finales del 17, una pandemia llega, ataca la ciudad. Un minero de la época pide ver a la imagen en su lecho de muerte y la pandemia se detiene. A partir de ese momento, pues el gremio minero considera a la Virgen de la Soledad como patrón de este gremio Parral, específicamente. Y esta tradición se continúa, es decir, la tradición de la devoción por la Virgen continúa sin interrupciones en la ciudad. Era costumbre cada viernes que los mineros fueran a visitar a la Virgen. Sí, era como una forma de mostrarle todavía su devoción, ¿no? El respeto hacia la imagen y hacia aquella pandemia que ayudó a combatir la imagen. Y es tan trascendente que pues el Papa en 1947 decide coronarla como patrona de Chihuahua. Y a partir de ahí, pues crece su influencia, su presencia, su trascendencia. Es una escultura que sale a procesión. Sí, es una escultura procesional que fue hecha pues, para cumplir esa función. Es una escultura que es liviana porque tiene algunas partes sólidas, algunas extremidades sólidas y el resto del cuerpo pues es una estructura hecha de listones de madera para que sea vestida y que sea cargada en andas y que sea eso que sirva para ser cargada en andas. A solicitud del obispo, el Monseñor Urrea, se hizo una intervención en esta escultura, esta bella escultura y trascendente imagen religiosa. Sí. ¿Qué consistió, César, ya para terminar tu participación en este último minuto? Sí, estuvo bien interesante ese caso porque se dio un taller por parte de la Coordinación Nacional de Conservación en Valle de Allende, donde asistieron muchos párrocos y el obispo de Parral. Ahí se comentó la inquietud de que unos restauradores fueran a revisar la imagen de la Virgen de la Soledad porque les preocupaba su estado de conservación. Se fue después del curso un par de restauradores, un servidor, fuimos a revisar la imagen. Se hizo un primer diagnóstico, un primer acercamiento. Y bueno, pues, el primer acercamiento nos arrojó que pues, la imagen estaba en regular estado, pero que tenía ciertos repintes, ciertas intervenciones modernas, pues que le hacían que perdiera pues, su imagen o su tema iconografía, ¿no? Que es de luto, que es de dolor. Entonces, se decidió ir adelante hacia un proyecto más profundo de conservación. Entonces se hizo un dictamen, se le hizo una serie de pruebas, pero lo que es importante destacar es que es un proyecto que hizo conjunción en la comunidad, es decir, no solamente estuvo involucrado el Instituto Nacional de Antropología y la diócesis de Parral, sino que involucró a la sociedad civil, a la feligresía y al municipio. Y a la Secretaría de Cultura, por supuesto. El gobierno del Estado. Que entre todos y en acuerdo, pues se tuvo como resultado la restauración, el proyecto de restauración de la Virgen de la Soledad. Pues mire, ya tiene otro pretexto o justificación para venir a Parral. Desde la tumba del general Villa, lo que es la Hacienda de la Concepción, que nos mencionaba Alonso, el Panteón de Dolores, con todas esas bellezas de tumbas y lápidas, y desde luego todos estos templos que son una maravilla, especialmente el de San Juan, con esa bella escultura de la Virgen de la Soledad. Virgen representativa de la ciudad de Parral, de los mineros en específico,
y cuya tradición sigue prendida hasta la fecha en esta comunidad del norte de México. Vamos a un corte, no se nos vaya a despegar un minuto de aquí de INA TV. Continuamos con un par de participaciones finales de este su programa Septentrión. Usted que lo está viendo, ¿a poco nos va a decir que no se anima a venir a Parral? Esos callejones, esos barrios, esa gastronomía, es realmente una gran oportunidad de vida estar en esta histórica ciudad de Chihuahua. Me acompaña ahora Jorge Meléndez Fernández. Él es el encargado actualmente, el director ahí de la fototeca de INA en Chihuahua, y desde más de 6, 7 años está vinculado al proyecto del Camino Real, sobre todo recuperando fotografía antigua, con un trabajo muy comprometido y serio de digitalización. Y bueno, ya ahorita él les dirá en cuántos registros asciende toda esta labor de estos años a lo largo del Camino Real en Chihuahua. Bienvenido, Jorge, a Septentrión. Gracias, un saludo a quienes nos escuchan y nos ven. Nos escribió hace unos minutos Martín Márquez. Disculpa, Martín, si no te mencioné antes, pero me quise esperar porque justamente Martín fue uno de los parralenses generosos que le ofrecieron su acervo, parte del acervo, tanto personal como del espacio de Palacio de Alvarado. Y bueno, quise agradecerte públicamente, Martín, tú que nos estás viendo y que nos mandas saludos. Y bueno, pues aquí Jorge nos dirá más puntualmente el significado de este conjunto de fotografías de Martín. Sí, la colaboración o la aportación que hizo pues fue muy importante. Y va por 2 vías. Una, digamos que la institucional. Él es director de Palacio Alvarado. Y este espacio, pues dentro de las muchas piezas y colecciones que resguarda, tiene objetos fotográficos. Pudimos registrar 185 de ellos. Y aparte, Martín, pues ya como persona, como un miembro de una familia y como también una persona a la que se le aprecia y que tiene ciertos vínculos con bastantes personas de ahí de Parral, pues ha sido también depositario de una colección fotográfica que pues, ha ido creciendo y que pudimos registrar en 200 fotografías. Seguramente pues van a ir incrementándose, ¿no? Sobre todo la colección de él personal. Y pues es muy interesante lo que se pueden encontrar en estas dos colecciones que pues quedaron digitalizadas como parte del acervo de la fototeca. Palacio de Alvarado, quizás algunos de los televidentes sean la primera vez que escuchen Palacio de Alvarado. ¿Qué es este Palacio de Alvarado? Bueno, diría Martínez, Palacio Alvarado. Sí. Ese es el nombre de la casa que levantó Pedro Alvarado, un
próspero empresario minero, finales del 19, principios del 20, y pues la fortuna que sobre todo la mina La Palmilla le otorgó, le dio la posibilidad pues de levantar este gran palacio, que ahora los paraleses y muchas otras personas que visitan la ciudad pueden disfrutar, con todos sus salones, sus espacios, sus colecciones que se han ido enriqueciendo. Y pues es un elemento, ¿no?, muy importante de la historia de la arquitectura, y pues como salvaguarda también de muy buena parte del patrimonio de los paraleses. El inmueble en sí mismo es un museo ya por sí mismo. Así es. Es un edificio de 2 pisos, una casa hecha de una manera excepcional, con pinturas, con un concepto de modernidad para su tiempo. Sí, don Pedro y pues su familia, gracias a esta fortuna, tuvieron acceso pues a un nivel de vida que pocos en la época podían acceder. Él viajaba a Nueva York, de hecho, pues por ahí hay, dentro de la mucha papelería, ¿no?, que hay, de unos empresarios que querían venderle pues una vivienda, una casa en Nueva York, aparte pues de la que tenían Parral, pues, otras que también seguramente tenían. Y esa posibilidad pues es justamente lo que le dio la visión o también el gusto de adquirir una buena parte de las colecciones o las fotografías que tienen a resguardo en Palacio Alvarado. Estoy hablando específicamente de lo que se conoce como tarjetas estereoscópicas. Este tipo de fotografías, quienes las conozcan o las hayan visto, vamos a ver ahorita unas ahí en pantalla, son fotografías que parecen repetidas, que están como en imágenes dobles, pero que tenían una manera de funcionar muy particular, que había que observarlas a través de un visor en el que de alguna manera uno quedaba inmerso en la imagen fotográfica. De lo que se creía, de lo que se trataba era de recrear el espacio de la fotografía, pero de manera tridimensional. Entonces, estas fotografías se vendían por colecciones de 100, a veces 200 piezas, y de lo que se trataba pues era conocer el mundo. Para quienes tenían oportunidad de viajar, pues qué mejor, pero en Palacio Alvarado hay esta colección que les comento de 181 fotografías, de 186 que pudimos registrar, estas que estamos viendo ahí en pantalla, pues tienen imágenes de los 4 continentes, más, bueno, los 4 continentes poblados. Hasta ese momento, me parece, que creo que empezaron las primeras exploraciones por la Antártida, Sí. pero estamos hablando de África, Asia, Europa, obviamente, y América. La mayoría, pues obviamente, por la época, pues de América. Hay de 13 países, imágenes, estamos hablando de Inglaterra, de Suiza, de Italia, y se trataba así de conocer los espacios, pero también era un espacio, un momento, una manera de enterarse también de lo que estaba sucediendo. 2 acontecimientos muy importantes aparecen en esas fotografías. Una era la fiebre del oro, que sucedió en Klondike, una región entre la frontera entre Alaska y Canadá. Y pues hubo así como la famosa fiebre del oro de San Francisco, 48, 49. Se sucedió esto a finales del siglo XIX. Entonces empezó a generar mucho movimiento ahí, había todo un campamento de las personas que iban a hacer este trabajo de minería. Y otro de lo que acontece también ahí, pues es la guerra en las Islas Filipinas, la búsqueda de la independencia de la España, de todo este movimiento que empieza a surgir. Por ahí también aparece un buque que participó en la guerra de Cuba. Diferentes aspectos como los que vemos de ahí, de las calles tan atiborradas de estas ciudades metropolitanas y muy cosmopolitas, hasta otros completamente naturales como de paisajes, estos que decíamos de Alaska o de algunas comunidades de África, como la Sudáfrica, ¿no?, que también era un punto importante de la época, o Suazilandia, como se le conocía entonces. Entonces, son algunas de los lugares, ¿no?, y de la manera en la que la gente podía enterarse pues, de lo que sucedía en el mundo, aparte del periódico, aparte de los libros. Estaba también esta posibilidad a través de las fotografías. Obviamente, pues, solamente un sector de la población tiene acceso, aunque sí se sabe que había lugares donde podía uno rentar o a comprar un tiempo para poder observar ese tipo de fotografías.
para quienes no podían comprar el visor y las colecciones de Y bueno, fotografías. pues sin duda, así como estas fotografías dan cuenta de una ciudad altamente internacionalizada, como era Parral, como ha sido Parral. También encontramos en este proceso de investigación del 2022 un polo no opuesto, pero sí complementario, la gran tradición de barrio que quizás en pocas ciudades del estado se preserve, pero que en Parral sigue estando prendida en el corazón y la mente de los habitantes, de sus habitantes. Un primer plano pudiéramos ver en pantalla, nos habla de que el río en su cauce natural, serpenteado, generó por sí mismo el asentamiento en lo que algunos urbanistas denominan meandros del río, es decir, en las pancitas, por así decirlo de una manera muy directa y puntual, se fueron asentando los barrios, y esos barrios tenían al centro un templo, un espacio público de convivencia, y desde luego el caserío en su entorno con una retícula, a veces más uniforme y a veces muy accidentada por el terreno tan complicado que es el entorno de lo que fue y ha sido la ciudad de Parral. En este estudio trabajamos el barrio de San Nicolás, el de Fátima y un barrio posterior, ya propiamente de finales del 19, principios del 20, como es el barrio de Talleres. Esta investigación nos deja en primer lugar que el barrio más tradicional que encontramos ligado a la actividad minera es el de Fátima. Este barrio, pegado propiamente a la mina La Prieta, básicamente estuvo poblado por trabajadores de la mina. Había incluso mineros que en el lapso corto de los 50 minutos de descanso para comer, en lugar de llevar sus viandas y comer en la mina, salían corriendo y llegaban rápidamente hasta su casa y se regresaban de manera puntual para seguir con su labor productiva. Este barrio tiene en su corazón una edificación que no es tradicional en términos de templo antiguo, sino es de mediados del siglo XX, perdón, de los años 60, es el templo de Fátima, que finalmente sirvió para unir dos barrios que regularmente estaban en conflicto. Así que este barrio de Fátima nos habla de una gran tradición minera, de una importante continuidad del mundo de una ciudad con esta vocación productiva y de lo que fue y seguirá siendo estos callejones, estas formas de vivienda, que no obstante ser de finales del siglo XIX, del XX, le dan continuidad a la configuración paisajística, urbana y de vivienda de barrio en la ciudad de Parral. ¿Qué otra colección, Jorge, trabajaste? Pues sería la colección de Martín Márquez, que de alguna manera surge de su propia familia, porque las imágenes que su familia fue generando a través de su historia, pues recaen en él, ¿no? Como un descendiente de su familia, pero que también ha ido incorporando de otros particulares que le han donado, le han confiado para que resguarde. Una de ellas es importante como la familia de la familia Álvarez Núñez, que fue un doctor destacado de principios del siglo XX ahí en Parral, pero que también era un fotógrafo aficionado. La imagen que veíamos ahorita de la plaza con esta persona lanzando la bola de nieve es de él.
y algunas otras de su familia en Parral y de su lugar de procedencia, porque él venía de Guanajuato, son parte de esta colección. Están ahí en este acervo de Martín Márquez, ya en lo personal, de esta colección que se le ha ido confiando. Y en general, pues observamos imágenes de retrato, algunas pocas de paisaje, y en cuanto al retrato, estaríamos hablando de lo social, es decir, imágenes de retrato del siglo XIX que se intercambiaban, que se obsequiaban entre familiares y amistades, algunas otras para conmemorar donde se observan algunos eventos en particular, como bodas, algunos 15 años o primeras comuniones, y otras de eventos sociales, como los clubes de los jóvenes de la época, el club blanco y negro, como se le conocía en su momento, en los 30s, en los 40s, y de algunas otras asociaciones de médicos, por ejemplo, las que pertenecía el doctor Álvarez Núñez. Y también hay una colección pequeña, importante, muy interesante de tarjetas postales, justo esta que estamos observando ahí, que procedían de Europa, pero que se comercializaban en lugares como Parral, que también hemos visto en Valle de Zaragoza, que también hay ejemplos aquí en Chihuahua, en todo el mundo. Era una industria muy importante que se generó después de la Primera Guerra Mundial, que creaba imágenes muy románticas de parejas, de niños, de mujeres muy bellas, que muchas veces venían coloreadas y que se fabricaban principalmente, o de los ejemplos que hemos podido localizar, están en Alemania y en Francia, algunos de estos fabricantes, y pues que la gente sigue utilizando para enviar mensajes tanto de saludos por cumpleaños, de recuerdos de amistad, de afecto, de estos lazos que pues, establecían la gente, tanto que vivía en la misma ciudad como las que luego viajaban y las enviaban, pues como lo que habían sido estas tarjetas postales, ¿no? Un medio para enviarse por el correo, que a cambio de tener un texto o una carta amplia, pues estaríamos hablando de una imagen agradable o muy bonita en este caso, para que la pudiera disfrutar el otro. Y pues se generó también un coleccionismo muy interesante a partir de eso. Ángel Luna nos saluda desde la Ciudad de México. Me parece muy interesante los trabajos de los ponentes, un saludo a Chihuahua, pues en general. Nos pregunta que si en el Panteón de Dolores hay tumbas dedicadas a las mascotas. Discúlpanos, Ángel, acaba de retirarse por asuntos laborales Karen, pero seguro vamos a poder responder esta pregunta el día de mañana. Yolanda Cuevas Jiménez nos felicita. Me encanta su trabajo, me asombra y me llena de recuerdos. Gracias, no, gracias a usted, Yolanda. Es realmente un gusto que estén atentos durante esta hora a lo que es generar un conocimiento, la documentación y una labor de divulgación del patrimonio cultural de Chihuahua, en este caso específicamente de Parral y su relación con el Camino Real. Con el crecimiento de Parral durante la época de la Nueva Vizcaya, quizás uno de los barrios que más se caracterizó en aquel tiempo fue el de San Nicolás. Así se denomina su templo en el corazón de este barrio y tiene una emblemática plazuela que aún sigue usándose, disfrutándose por los paseantes y por los habitantes de este histórico barrio. Aquí es posible todavía ver sus callejones. También hay alteración de su traza, sobre todo de algunas viviendas antiguas que fueron modificadas, pero la estructura urbana básicamente sigue estando presente y desde luego muchos de los habitantes, de los hijos y nietos de los que estuvieron allí como familia en los años 60 del siglo XX, tienen aún el recuerdo de las festividades decembrinas, de las tardes de rondas,
de las reuniones familiares, de la convivencia en la tarde entre los niños y adolescentes, en un barrio que no había todavía sido afectado tanto por el tránsito urbano, el transporte pues automotriz. Sin embargo, bueno, pues ahí está este barrio, un hermoso barrio al cual nos parece debemos siempre reconocer como un elemento identitario de Parral. Y bueno, ya fuera de esta zona de monumentos históricos que mencionaba acá y en una parte del crecimiento de finales del siglo XIX, sobre todo a principios del XX, está el barrio Talleres. Su denominación surge por la vocación productiva de sus familias. Ahí surgió una gran empresa curtidora de curtiduría de pieles que dio como producto, como resultado, la proveeduría para artículos de piel, zapatos, bolsas, en fin, una serie de elementos que se producían a principios del siglo XX, finales del siglo XX, del XIX, principios del XX. Aquí este barrio se mantuvo durante muchos años aislado de la ciudad. Había una manera muy intrincada de acceder porque el río era una verdadera barrera que impedía la conectividad entre el corazón de la ciudad y este barrio. Ya en los últimos años, con las obras de intervención en el río, con cierta urbanización y sobre todo la construcción de puentes, dio la posibilidad de que este barrio tradicional, donde ya en el siglo XX, a finales de estas décadas, había electricistas, carpinteros, yeseros, muchos de ellos con estas vocaciones persisten con una continuidad productiva. Y este barrio se vio afectado por este movimiento juvenil, que acá en Chihuahua lo conocimos como el movimiento de los cholos, un movimiento popular efectivamente contestatario, pero que dejó sus marcas en las bardas y en algunas casas con graffiti, donde se lee puro barrio o ese barrio, el barrio de Talleres. Esta experiencia nos habla, o esta historicidad, pues de barrios vivos, barrios que laten su corazón, barrios que se transforman, pero barrios que mantienen una tradición hondamente piensa. Bueno, pues así es como hemos llegado al final de su programa Septentrión, Patrimonio Cultural Chihuahuense. Agradecemos muchísimo a los compañeros y compañeras de INA TV, a Ana Luisa López, a Ana Galicia, su directora, y a Laide Flores por toda su disponibilidad y ganas de hacer junto con el Centro INA Chihuahua su programa. Por supuesto que también agradecemos pues a Karen, a César, a Alonso Domínguez y desde luego a Jorge Meléndez, que estuvieron este día aquí con nosotros, y por supuesto a quien hace posible la producción ejecutiva de este programa, la producción detrás de cámara, a Mariana Mendoza, a todos ellos nuestro agradecimiento. Y bueno, cerramos el ciclo 2023 con este último programa del año. Muchísimas gracias y, como decía un locutor, si así lo permite, nos veremos en el 2024. Gracias.